El 5. Eh, las funciones gastrointestinales básicas son la absorción, la secreción y el transporte de nutrientes. Dentro de la fisiopatología, tenemos de que la diarrea, por definición, es la deposición mayor de 200 gramos en 24 horas, que equivale a más de 10 gramos por kilogramo de peso en 24 horas. Estas se caracterizan por ser de consistencia disminuida, es decir, acuosa, con una frecuencia de alrededor de 3 al día, con una composición del 60 al 85% de agua, de fibra del 7 al 20% y masa bacteriana del 7 al 20%. Entonces, se caracteriza porque el movimiento del agua a través del epitelio es secundario a lo que es el movimiento de electrolitos. Entonces, sabemos de que esta actividad depende de la enzima sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace el sodio? Al entrar el sodio a lo que es el lumen, es decir, a la luz intestinal, atrae posteriormente a lo que es el agua. Entonces, los solutos quedan a nivel periférico, los que se conocen como sedimentos. Entonces, ¿qué hace? Si el sodio queda en lo que es el lumen, el potasio entra a lo que es a nivel intracelular y bueno, luego de eso se da una acumulación de líquidos a nivel de la luz del intestino, lo que va a producir posteriormente de que se haga un mayor cúmulo de líquidos que va a estimular por su peso a la actividad de motilidad intestinal y luego la salida de todos estos elementos. ¿Cuál es la función específica de esta TPasa? Que mantiene el equilibrio electroquímico entre cada uno de los compartimentos. Entonces, a nivel del duodeno, podemos encontrar de 8.000 a 10.000 mililitros de agua en 24 horas. En el colon, de alrededor de unos 1.500 mililitros de agua en 24 horas. ¿Y qué vamos a encontrar en las deposiciones? 100 mililitros en 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que haya una comida hipertónica, es decir, con mayor cantidad de solutos, y que estos solutos sean cloruro de sodio, es decir, alimentos muy salados, entonces lo que me va a hacer es atraer mayor cantidad de agua a nivel del lumen, a nivel externo, y no va a haber una buena absorción de todos los solutos y nutrientes normales que están a disposición de la luz intestinal. A nivel del colon, tenemos de que este epitelio es relativamente impermeable con un canal de absorción del sodio totalmente activo, con un eficiente mecanismo de absorción del agua. Sin embargo, si hay un patógeno externo produciéndonos toxinas, lo que va a producir es todo lo contrario. Si las toxinas dañan lo que es el epitelio, no va a haber una buena absorción del agua, ni mucho menos del sodio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar a disponibilidad del sodio a nivel externo celular y pasa nuevamente a lo que es el lumen y hace de que todo ese mecanismo de absorción no se dé. Y va a haber una diarrea secretora, es decir, con mayor volumen de líquido. Entonces, es así que se llama el mecanismo secretor activo del potasio. Aquí vamos a encontrar los cationes divalentes, que son el magnesio y el potasio, de manera activa por sus altas concentraciones. Dentro de las características esenciales del colon está la capacidad absortiva máxima, que se da entre 4 y 5 litros.
con una osmolalidad normal de deposiciones rectoanal que depende de la osmolalidad plasmática, es decir, de 290 mililitros, perdón. Pero si esta no se encuentra dentro de este estado normal, entonces ahí vamos a ver un cambio inestable de los solutos y nos va a producir que haya una degradación intestinal de los carbohidratos, un aumento de ácidos grasos de cadena corta que son absorbibles y una disminución del pH. Es por eso que la S, cuando uno hace examen de ese, no sé, generalmente a los niños uno se les hace, entonces siempre se les hace lo que es el examen de pH. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos saber de que si hay una correcta degradación intestinal de los carbohidratos. Si hay una degradación intestinal incorrecta, entonces esto lo vamos a encontrar disminuido. Y esta presentación clínica se asocia a lo que es la intolerancia a la lactosa ya dentro de la clínica. Dentro de las clasificaciones tenemos 4 importantes. En el examen les puede salir para que ustedes se hagan la idea de que esto es muy importante de conocer. Si hablamos dentro de las alteraciones fisiopatológicas de la diarrea. Entonces, encontramos lo que son la disminución de la absorción, en el caso de ser una diarrea osmótica, un aumento de la secreción, que es conocida como una diarrea secretora, un aumento o disminución de la motilidad en cambio de haber un cambio o alteración que lo esté dando, y la diarrea inflamatoria es aquella en la cual la inflamación de la mucosa intestinal se hace presente. Dentro de la fisiopatología de la diarrea osmótica, esta se caracteriza por una presencia luminal de sustancias con capacidades osmóticas, que nos va a dar un síndrome de mala absorción intestinal. Y posteriormente esto nos va a dar una salida del agua hacia lo que es el lumen, desde lo que es el espacio intracelular o extracelular. Aquí se da una disminución de la osmolaridad intraluminal, lo cual diluye posteriormente lo que son los iones inorgánicos dentro del lumen. Dentro de la diarrea osmótica vamos a encontrar el anion gap osmótico fecal. En este caso lo podemos calcular a 290, que es la osmolaridad fecal normal, menos 2 veces el potasio más dos veces el sodio más el potasio, y así lo vamos a encontrar de manera normal si está a menos de 100. Dentro de esta diarrea debemos de tener en cuenta que en un estado patológico va a estar aumentado, es decir, a más de 100. Dentro de la clasificación de los solutos osmóticos tenemos los no absorbibles, los no absorbidos, los exógenos o endógenos y aquellos que se encuentran en ayuno. Dentro de los no absorbidos vamos a encontrar los disacáridos, que dentro de este grupo están lo que son los ácidos grasos de cadena corta, la retención de cationes por el aumento de carga osmótica transitoria, la absorción de ácidos grasos por la disminución de la carga osmótica y la absorción de los fluidos. ¿Cuáles son las causas de esta diarrea? La toma de laxantes, la toma de antiácidos, podemos encontrar lo que son los alimentos por lo que es el sorbitol, el manitol, etcétera, y otros medicamentos como la colchicina, que se usa para la artritis gotosa, la colestiramina, la neomicina. Dentro de los elementos endógenos están las enfermedades malabsortivas, que aquí encontramos lo que son las congénitas o adquiridas y
que nos pueden llevar a una mala absorción de los hidratos de carbono. Entonces, dentro de la diarrea secretora encontramos dos mecanismos de secreción. En este caso está el 1, que se da por el estímulo secretor al enterocito, que se conoce como el estímulo secretor secretogogo. A este nivel se da una estimulación directa de enterotoxinas que son producidas por infección generalmente bacteriana. Puede encontrarse a nivel local también y a nivel sistémica. Aquí hay un aumento de la MPC cíclico intracelular del enterocito, es decir, que va a estar sobreestimulado por energía. Hay una abertura de los canales de cloro, aumento de la secreción del agua hacia lo que es el lumen y la inhibición de la absorción. Aquí hay un onion gap osmótico fecal en el cual hay una ausencia de sustancias osmóticas luminales sin la dilución de los iones inorgánicos. Esta no cede con el ayuno. No sé si ustedes han visto en el manejo de la diarrea, generalmente nosotros aconsejamos solamente la toma del suero pero posterior aún nosotros preguntamos primero en cuanto llegan los adultos o los niños cuánto tiempo lleva sin haber comido. Entonces nosotros decimos, bueno, ya tiene alrededor de 1, 2, 3 horas, ok. Si ya lleva alrededor de 4 horas, ya puede comenzar a tomar líquido, pero de manera paulatina. Primeramente por sorbos y luego para ver la tolerancia. Y eso se saca por cálculo. Y luego ver, generalmente en los niños se hace una escala para ver las tomas de suerito. En el adulto ya hay un estándar, por así decirlo, porque nosotros, para la mayoría de los adultos que pesamos un poco más de los 70 kilogramos, entonces aplicamos siempre lo que es la toma cada 20 minutos, primeramente a las 2 horas de un vaso que equivale a 25 ml, a 250 ml, y después vemos posteriormente si este paciente puede tolerar la vía oral. Si no lo tolera, entonces volvemos a reevaluar el esquema, pero es más activo y es más calculado ¿cómo se llama? Este manejo en los niños. Y siempre se mira si el niño, además de los síntomas accesorios a la diarrea, presenta otros estados, es decir, estado nutricional precario, o si el niño está bien alimentado y no presenta pérdida de peso de manera espontánea. Por eso es importante saber desde cuándo es que dejó de alimentarse. ¿Por qué? Porque hay diarreas que ceden y hay diarreas que no. Entonces ahí con esa prueba de tolerancia nosotros observamos y vemos si realmente es una diarrea común producida a lo mejor por alguna enterotoxina, o bien puede ser una diarrea que no está cediendo al ayuno y hay que ver qué más se lo está produciendo. Entonces, en caso de que estos fenómenos de diarrea secretora sean mediados por el AMP cíclico, se da por las enterotoxinas bacterianas, que era lo que les había hablado anteriormente, por los ácidos orgánicos, por prostaglandinas, por medicamentos, y en el caso de que esté mediado por sustancias neuroendocrinas, vamos a observar la presencia de aumento de la serotonina, el glucagón, la secretina, la creatinquinasa, la presencia de laxantes por la toma excesiva o dependiendo de la compostura del paciente, nosotros vamos a ver si fue una toma poca o si fue una toma exagerada y ver cuáles síntomas accesorios podemos encontrar en el paciente. O bien
puede ser una causa desconocida, puede ser a lo mejor por un adenoma velloso, por medicamentos, por enfermedades crónicas. Entonces nosotros cuando encontramos un paciente con diarrea, no solamente debemos de quedarnos con la primera impresión diagnóstica, sino también preguntarnos qué es lo que está pasando con este paciente, y generalmente esto se piensa cuando ya la diarrea es crónica. Entonces, eh, continuando, según el tipo de agente clínico, puede ser exógeno por los laxantes, medicamentos, por tóxicos, por toxinas ingeridas o por agentes que nos produzcan alergia. En el caso de ser endógenas, las enterotoxinas bacterianas, los laxantes endógenos, los tumores productores de hormonas y las congénitas. ¿Por qué dice aquí tumores productores de hormonas? Se preguntarán ustedes cuál será el de mayor relevancia al momento de evaluar estos pacientes con diarrea crónica. Generalmente nosotros podemos pensar en pacientes con hipertiroidismo o personas que tienen tumores a este nivel del cuello que pudieran estar produciendo mayor cantidad de hormonas tiroideas, estimulando lo que son los plexos enterogénicos, que en este caso son los de Bachmann y Weckenbach, que hacen de que la motilidad gastrointestinal se aumente. Entonces, en el caso de que haya un daño del enterocitos e inflamación asociada a variable, podemos encontrar lo que es la diarrea inflamatoria. La infecciosa es un buen ejemplo. Vamos a encontrar en este caso la colonización y adherencia de estas bacterias y luego la invasión o entrega de citotoxinas a nivel gastrointestinal. Posteriormente vamos a tener lo que es nuestra respuesta inflamatoria celular, humoral y fagocítica. Hay un aumento aquí de la secreción intestinal ante los mecanismos de inflamación, aumento de la motilidad, buscando o fenómenos de lucha, buscando de que todos agentes internos, como mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, salgan de nosotros, porque no se detecta como un agente extraño. Entonces nuestro cuerpo comienza a reaccionar y a buscar como de que esas bacterias que están a nivel intestinal salgan. Es por eso de que cuando llega un paciente con, no sé, enteroguanil, que es después de haber estado varios días con diarrea, entonces nosotros decimos, oye, ¿y por qué tomó eso? Si usted lo que tiene es una gastroenteritis, lo que está haciendo es dándole lugar a que se dé más colonización bacteriana y está dañando su salud, porque si eso no sale, si todos aquellos agentes que le están produciendo la infección gastrointestinal no salen, pues ahí se van a quedar a manera colonial nicaragüense, pues estancado, le podemos decir. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado, no automedicarnos por eso, porque nuestro mismo cuerpo es sabio y busca la manera de poder defendernos. Entonces, en este caso de la diarrea inflamatoria por agentes patógenos, hay que tener cuidado con aquellos fármacos que inhiben la motilidad gastrointestinal. Entonces, ¿qué vamos a ver en el epitelio? Hay alteración de la permeabilidad, es decir, de que por todos los agentes inflamatorios va a haber un exudado. Entonces, posteriormente, todos aquellos agentes que estaban dentro de los vasos y capilares e incluso los líquidos van a salir directamente al lumen, es decir, a la parte interna del intestino, y por este daño, no sé si ustedes han observado, de que se les da a estos pacientes lo que es el zinc, que es un reparador del epitelio. A ver, y luego se da en el intestino delgado lo que es la atrofia vellositaria. Ustedes dirán que son esos vellos, ¿no? Hasta en los intestinos tenemos vellos, entonces. Pues se les puede decir así porque son unas
una prominencia a manera de cepillo. Ellos lo que hacen es atrapar a aquellos que nosotros, aquellos de los que nosotros nos hemos alimentado, para que luego los nutrientes que nos pueden aportar los alimentos sean absorbidos. Pero si hay una atrofia biocitaria, es decir, de que estos disminuyen de su tamaño y, perdón, estos disminuyen en su cantidad y aumentan su tamaño de las criptas, lo que hace es un fenómeno de mala absorción. En el caso del colon, hay colonocitos atenuados, es decir, inmaduros. ¿Por qué? Porque hay un barrido, un fenómeno de barrido cuando hay diarrea por bacterias. Entonces, aquellos elementos maduros que pueden cuidarnos de que no haya una liberación masiva de lo que son los elementos, de ese, pues, por así decirlo, porque eso es que está ahí acumulada. Entonces ellos lo que hacen es retenerlos un poco, pero esa función que tiene el colon, hasta que lo que hace es que hasta que ya tengan la cantidad adecuada para poder estimular la necesidad de poder ir al baño o mandar la señal a nuestro cerebro de que ya es momento de ir al inodoro, pues no, pues eso no se da. ¿Por qué? Porque están atenuados, porque hay un daño progresivo. Y los que tienen la capacidad de señalización están barridos, porque ya los elementos maduros ya no están. Están los elementos de reposición inmaduros y necesitan su tiempo para poder hacerse maduros. Pero no se da, ¿por qué? Porque ya fueron eliminados los otros y ellos pues tienen que asumir. Las criptas regenerativas, se dan las criptas regenerativas irregulares e hiperplásticas. Hay mayor cantidad de las disacaridasas, hay menor cantidad también de las proteasas epiteliales, es decir, que ya hay un metabolismo disminuido tanto para lo que son los carbohidratos y las proteínas. Hay escasos transportadores acoplados para lo que es el azúcar, el sodio y los aminoácidos en conjunto con el sodio, ¿verdad? Que eran los que nos había hablado anteriormente, por esta menor cantidad de disacaridasas y de proteasas. Aquí hay también una disminución de transportadores de absorción de cloruro de sodio. Se mantiene la capacidad secretoria del cloro y del bicarbonato. Hay efectos sistémicos de los mediadores implementados. Dentro de las causas, entonces, están las infecciosas, las inflamatorias autoinmunes, las tóxicas, las vasculares y las idiopáticas. En el caso de la diarrea por dismotilidad, aquí, al igual que en toda diarrea, por el aumento de agua intraluminal hay aumento de la motilidad. Eso es lo normal en el caso de que haya una diarrea. Pero ¿qué pasa en los eventos por dismotilidad? Es decir, en los momentos en que la motilidad intestinal está disminuida. Entonces, este es un evento único y primario, es algo menos frecuente. Aquí se da, después de lo que es la dismotilidad, un aumento en la motilidad producido por el tiempo insuficiente de mala absorción. Hay un mecanismo en el cual no están dilucidados, en este caso el sistema nervioso entérico, las sustancias neurohumorales, pero que sí se ha visto de que están implicadas el sistema nervioso simpático extrínseco y la musculatura lisa intestinal. Se sabe de manera de teoría de que todos ellos están involucrados en estos mecanismos de inmotilidad, pero no se ha deslucidado bien cuál es su papel para producirlo. En este caso, podemos observar que cuando hay, en el caso de los niños, lo que es una disminución de los electrolitos,
vamos a encontrar una disponibilidad clínica. Aquí podemos ver una de las principales causas, puede ser el hipertiroidismo, los trastornos digestivos funcionales, por el síndrome de colon irritable, tipo diarreico. En estos pacientes vamos a encontrar de que hay momentos en que ellos están con estreñimiento, pueden pasar incluso semanas con estreñimiento, pero luego comienzan a producir por una inflamación mecánica local lo que es la diarrea. Los pacientes con diabetes mellitus también están propensos a producir estos fenómenos. ¿Por qué? Principalmente porque en estos pacientes hay un daño progresivo a nivel nervioso. Y ese daño progresivo no solamente se da a nivel periférico, como mucha gente o muchos pacientes creen que solamente les puede dar lo que es la neuropatía diabética, con manifestaciones clínicas en las extremidades. Pues no, también se da a nivel entérico, produciendo también lo que es el colon un síndrome similar al síndrome de colon irritable, pero en este caso es por alteración o daño neurológico. Por causas carcinoides también se da por una obstrucción mecánica del intestino, que una vez de que busca la manera adaptativa de distenderse lo que es el colon hacia el extremo contrario donde está el carcinoma. Posteriormente se da lo que es una diarrea continua, y con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque hacen recidivas muy frecuentes, y por eso es que también se les asocia a problemas de pérdida de peso muy abruptos, además de su problema de cáncer, pues que los predispone a ello. Y otras disautonomías, es decir, otras enfermedades neurológicas que producen daño en las fibras nerviosas, que van a hacer de que no se tenga un buen control de contracción de los esfínteres y o relajación de los esfínteres. Entonces, con respecto a la diarrea, ahí quedamos. Ahora, todos logran ver, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con Sí, hígado. Ok, gracias. Hígado, vías biliares y páncreas. Bien extenso. Entonces, ¿cuáles son las funciones importantes que tiene el hígado? Es la síntesis de proteínas plasmáticas, función desintoxicante, el almacenaje de las vitaminas y el glucógeno, que es nuestra fuente de energía en caso de que nosotros no nos alimentemos de manera correcta y puntual. Está la secreción de la bilis, que nos permite degradar las grasas, las proteínas, eliminar también lo que son de la sangre, sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo. Es el órgano más voluminoso y se considera una de las glándulas más importantes por su actividad metabólica. Entonces, dentro de la histología conocemos de que él tiene una característica específica acinar, que la podemos ver por aquí, es decir, de que está producida por acina. Acina se refiere a aglomeración, a diferentes aglomeraciones celulares, para poder filtrar también cada uno de los nutrientes y ver cuáles son los que deben de ser almacenados. Entonces aquí podemos ver las características de los lobulillos hepáticos. Aquí siempre vamos a encontrar lo que es una vena central, las cuales van a estar en diferentes aglomeraciones y contacto con otros acinos portales para que
se dé la buena función de este. Entonces se sabe de que si se da una unión entre dos células portales o hepáticas, se da el acino portal, que es esto que observamos por acá. El lobulillo clásico es este, cuando está único y aislado, y el lobulillo portal es cuando está conformado por 3 lobulillos hepáticos. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades del hígado? Aquí podemos encontrar la hepatitis viral A, B, C, D, E, la cirrosis hepática, las enfermedades autoinmunes, en este caso están la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, las enfermedades congénitas. Y aquí están de manera representativa el síndrome de Gilbert-Graham, el síndrome de Rotor, el síndrome de Downing-Johnson, el síndrome de Crigler-Najjar también. Dentro de la hepatitis no alcohólica es otra de las clínicas que podemos observar, y las neoplasias. Aquí podemos encontrar diferentes patrones de daño hepático. Está la inflamación, que es la movilización que se da cuando hay movilización de las células inflamatorias agudas o crónicas hacia los tractos portales o hacia el parénquima hepático. La degeneración, que da lugar a la tumefacción de los hepatocitos por grasa o por agua con solutos. La muerte celular o apoptosis se da por la necrosis con coagulación debido a una isquemia o apoptosis por lesión tóxica, vírica y otros eventos que pueden ser tumorales. En el caso de la regeneración, se produce en todas las enfermedades excepto en las fulminantes. La proliferación de los hepatocitos da lugar a cordones de hepatocitos engrosados o a grupos de estructuras tubulares y acinales inmaduras. La fibrosis da lugar a la producción en nódulos de los hepatocitos en regeneración rodeados por el tejido cicatrizal denominado cirrosis, que es la última etapa en el caso de la hepatitis. Aquí, con respecto a la regeneración, debo de comentarles que es uno de los órganos más agradecidos de nuestro cuerpo, porque bien se puede cortar alguna de sus estructuras bien seleccionadas, ¿verdad? No es que voy a agarrar un pedazo de cualquier lado y lo voy a poner en otro paciente, sino de que se tiene que ver que el trozo del hígado que se puede utilizar para algún trasplante a otro paciente esté bien vascularizado. Y lo bonito de este órgano es que si hay alguna lesión, llámese hepatitis inflamatoria, pues, en este órgano que produce que pudiera producir en algún segmento lobular del hígado, lo que es la isquemia, posteriormente se puede regenerar. Se desecha la parte isquémica a través de una intervención quirúrgica, y luego este órgano se regenera. Es una de las características muy importantes del hígado. Con respecto a la cirrosis, esta se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en el mundo occidental. Se define por 3 características. La fibrosis, que es la formación de septos que se interconectan en forma de bandas delicadas o cicatrices anchas, los nódulos creados por la regeneración de hepatocitos rodeados por las bandas de fibrosis, y la desorganización de la arquitectura del parénquima hepático. La cirrosis se clasifica generalmente según la causa. Entonces, las causas principales son las siguientes: la hepatopatía alcohólica del 60 al 70%, la hepatitis vírica en un 10%, enfermedades biliares del 5 al 10%, hemocromatosis primaria del 5%, la enfermedad de Wilson, un poco frecuente, la deficiencia de alfa-1 antitripsina también, y la cirrosis criptogenética alrededor del 10 al 15%.
Dentro de la patogenia, sabe que la cirrosis se caracteriza por una fibrosis progresiva y la reorganización de la microarquitectura vascular. Hay un depósito extenso de colágeno tipo 1 y 2 en todas las partes del hígado. ¿Cuáles son las características de este colágeno? Este colágeno es rígido, no es una sustitución de tejido de manera normal y funcional a como nosotros esperaríamos de las regeneraciones. En este caso, como hay un daño fibrótico progresivo, esto hace de que las fibras de colágeno sean más rígidas porque nuestro cuerpo comienza a decir, oye, este se está lesionando de manera progresiva, ya no podemos seguir poniendo una célula débil en este lugar porque se está dando de manera progresiva un daño. Entonces, nuestro cuerpo, por señalización, busca cómo sustituir este daño con un tipo de colágeno más rígido por ello. Entonces, las bandas finas de colágeno subendotelial dividen el parénquima y la fibrosis del tracto portal, creando puentes anchos entre los sistemas portales. Ya no se da una interacción normal de cada uno de los acinos, sino que hay una interrupción. El endotelio sinusoidal pierde las fenestraciones. Los miofibroblastos preexistentes del interior de los tractos portales son el principal origen de la fibrosis que se produce en este lugar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este paciente? Al inicio puede estar silente durante años y finalmente se manifiesta por anorexia, pérdida de peso, la debilidad, osteoporosis, debilitamiento. La muerte se produce por insuficiencia hepática, por complicaciones que llevan al paciente a una hipertensión portal, por carcinoma hepatocelular. La hipertensión portal, que es una de las complicaciones de ello, se define como el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal por causas prehepáticas, intrahepáticas y posthepáticas. Las prehepáticas se dan por una trombosis obstructiva y estenosis de la vena porta. Las intrahepáticas por cirrosis, enfermedad venosa oclusiva, etc. Y en el caso de las posthepáticas, por insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva. Entonces, aquí observamos lo que es un hígado cirrótico con los nódulos que les habíamos hablado anteriormente y las microfibrilas con sustitución del colágeno, que son estas estructuras que no sé si se mira el cursor un poco, que son las estructuras endurecidas y de color blancuzco alrededor de los acinos de color amarillento, que estos de color amarillento delucida la acumulación excesiva de grasa dentro de los acinos. ¿Por qué? Porque no pueden ser procesados normalmente por los tejidos dañados del hígado. Las principales consecuencias clínicas de la hipertensión portal son la citis, especialmente la cirrosis, que es el aumento de volumen abdominal por la acumulación excesiva de líquido. Formación de derivaciones venosas por portosistémicas, esplenomegalia congestiva, encefalopatía hepática. También los cortocircuitos postsistémicos aparecen porque las principales localizaciones de las derivaciones venosas portales sistémicas son las siguientes. La unión cardioesofágica, que nos va a producir, en este caso, por hipertensión, una característica clínica, que son las varices esofágicas. Por eso es que los pacientes con hipertensión portal se les manda endoscopía. En el recto podemos observar la presencia de hemorroides. Así como en el retroperitoneo vamos a observar lo que es la presencia de varices también, ligamentos falciformes y del ombligo. Vamos a encontrar en este tracto lo que es la cabeza de medusa, que es una característica clínica. Entonces aquí vemos que en el caso de la vena hepática, esta hace hace que su flujo llegue directamente a lo que es la vena cava
inferior. Aquí, en la parte donde ven aquí, no sé si se logra ver el cursor, ustedes dirán, pero aquí en esta parte de inferior del hígado, donde está un botoncito verde, ahí está el sistema porta. Ella va a drenar todos los elementos sanguíneos de desecho, van a drenar a través de la vena porta. Esta vena porta va a comunicarse directamente con lo que es la vena cava inferior. Luego de que llega a la vena cava inferior, este flujo sanguíneo puede llegar a lo que es la vena renal izquierda y la vena esplénica. Si esta llega a lo que es la vena esplénica, puede llegar a lo que es vaso y también a lo que son las venas del esófago. Si estas llegan a drenar hasta ese nivel por la congestión sanguínea que hay aquí, entonces lo que pasa, permítanme. Entonces, ¿qué pasa? De que se nos va a producir el famoso signo clínico que son las venas esofágicas. Aquí pueden ver las protusiones que se pueden observar a través de una endoscopía. Aquí están completamente congestionadas, protuidas e inflamadas, lo que son las venas esofágicas. Y eso es lo que vamos a buscar principalmente porque es el acceso más cercano que nosotros podemos tener para diagnosticar, además de la presencia de ascitis y además de poder tomar lo que es la presión venosa central y eh, eh, y otras técnicas, a través de otras técnicas semiológicas, para poder evaluar bien al paciente y decir, bueno, este paciente, además de su problema hepático, está presentando hipertensión portal. Entonces, aquí están observando lo que es un paciente cirrótico con gastropatía hipertensiva portal. Entonces, aquí podemos ver de que estos pacientes, además de las alteraciones estructurales, presentan aumento de la resistencia portal. Esto nos va a producir lo que es la hipertensión portal con aumento del flujo portal. Vamos a ver una vasodilatación esplénica, una disminución del volumen efectivo sanguíneo porque hay una obstrucción por las varices. Hay posteriormente activación del sistema vasoactivos que nos va a permitir una mayor contracción de los vasos con alteraciones funcionales posteriormente, y aquí dentro de la clínica va a haber un mayor aumento de gasto cardíaco. Si hay un mayor aumento de gasto cardíaco, por ende, va a haber una circulación hiperdinámica. En el caso de que haya una retención de agua y sodio, ahí va a haber una expansión del volumen también, lo que nos va a producir una circulación hiperdinámica también. Aquí podemos ver un paciente con cirrosis. Estas son las características clínicas en la piel y quiero que se lo graben en la cabeza. Si ustedes a nivel abdominal observan esta característica que se llama telangiectasia, tengan por seguro de que este paciente se debe de evaluar su hígado, porque puede estar presentando un aumento de la presión hepática. Dentro de las hepatopatías hay 4 entidades clínicas principales. Aquí vamos a encontrar por toxinas, en este caso se da por el alcohol
alcohol y los fármacos, las infecciosas por virus, bacterias y parásitos, los trastornos vasculares y de la excreción biliar y aquellos tumores que pueden ser primarios o metastáticos. La enfermedad resultante se manifiesta en forma de 4 entidades clínicas principales. La hepatitis aguda, que se produce en procesos que causan necrosis de los hepatocitos con inflamación asociada, y la hepatitis crónica, que se produce cuando la inflamación de los hepatocitos es de manera continua, lo que puede deberse a muchas causas y a menudo provoca fibrosis, que era lo que les estaba diciendo a ustedes. Que si en los síndromes hepáticos son agudos, tienen resolución, pero si los síndromes hepáticos son crónicos, de 3 meses, estos pueden provocar fibrosis porque nuestro cuerpo lo traduce como un daño progresivo y continuo a nivel hepático. Entonces ya cambia la unidad hepática funcional, que son los hepatocitos, por elementos de colágeno que nos produce lo que son la fibrosis hepática. Entonces, la lesión de los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos producen lo que es la colestasis. Un resultado final común de la destrucción hepatocitaria prolongada por cualquier causa es la aparición de la cirrosis, en la cual el hígado desarrolla fibrosis extensa asociada a nódulos de hepatocitos regenerados. El desarrollo de esta respuesta distorsiona totalmente la arquitectura hepática y aumenta la presión retrógrada en los vasos portales, es decir, que hace presente lo que es la hipertensión portal. Las enfermedades del hígado suelen alterar sus principales funciones, con ictericia y pérdida de su función y síntesis, así como deterioro en su función principal, que es la detoxificación. Aquí vemos ya un hígado a nivel histológico dañado, porque aquí miren que los centros lobulares ya no están cumpliendo su función. Si bien en el anterior, en el primero que les mostré, si miraban los centros lobulares completamente rojizos, este ya se mira opaco por la sustitución de los tejidos y porque ya poco a poco van presentando apoptosis. Entonces se miran completamente necróticos, oscuros, y estos tejidos blancuzcos son los que nosotros conocemos como fibrosis, que producen retracción del tejido totalmente, son bien duros y no permite que se dé la interacción normal entre los acinos y los bulillos hepáticos, produciendo de que aquí no se dé una completa detoxificación de los elementos. A ver, la insuficiencia hepática aguda produce ictericia, y diatesis hemorrágica. A ver, la bilirrubina se forma a partir de la degradación de la hemoglobina, tras pasar la sangre del vaso al hígado directamente a través de la vena esplénica y la vena porta. ¿Después de cuánto tiempo es que pasa este fenómeno? Después de 120 días. Ocurre lo que es la muerte de lo que es la hemoglobina y se produce luego lo que es la bilirrubina. Esta bilirrubina no conjugada está unida a la albúmina, que es nuestra proteína de transporte. Por lo tanto, de transporte a nivel sanguíneo, cabe destacarlo. Por lo tanto, no puede ser secretada por la orina y circula hasta el hígado, donde normalmente es incorporada y conjugada con el ácido glucurónico. A este momento se llama conjugación. La bilirrubina conjugada hidrosoluble es excretada con la bilis al intestino. El intestino distal posee bacterias que rompen los conjugados y producen así lo que es el urobilinógeno, del cual la mayoría se elimina por orina, en el caso del urobilinógeno, y estercobilinógeno es aquel que nos va a producir eliminar la bilirrubina por las heces. El 20% de estos elementos se reabsorbe a la sangre y el hígado vuelve a excretarlo haciendo una recirculación interhepática. Una cantidad muy pequeña de urobilinógeno reabsorbida es excretada con orina.
La bilirrubina no conjugada es liposoluble. Por lo tanto, es peligrosa si sus niveles sanguíneos son elevados, ya que puede entrar al cerebro de los, principalmente de los lactantes, que es un fenómeno que se da en los pacientes histéricos. Es un dato clínico de lo que nosotros tenemos que estar pendientes, principalmente en aquellos bebés que nosotros sabemos que tienen una discordancia o tienen incompatibilidad sanguínea con su mamá. Entonces, nosotros decimos, bueno, este bebé tiene incompatibilidad sanguínea, entonces debemos de tener cuidado de que este paciente nos presente aumento de la bilirrubina, es decir, ictericia. Y en el caso de estos pacientes, se les manda a hacer a menos de las 24 horas el conteo de la bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, y se ve según los niveles de sanguíneo que tengan presentes, que si está más de 10, bueno, si está más de 10 la indirecta, híjole, tiene ictericia clínica y además tiene ictericia diagnosticada, además de las presentaciones en su piel. Entonces, bueno, este paciente necesita fitoterapia. Entonces, ahí ya entra en nosotros, pues, la aplicación de la clínica. En este caso, estos pacientes, ¿por qué se les pone tratamiento de fototerapia? Porque pueden presentar un daño cerebral irreversible, que nosotros lo conocemos como el kernicterus. Existen dos tipos principales de causas de la hiperbilirrubinemia conjugada, como se indica a continuación. Están las causas intrahepáticas por defectos enzimáticos hereditarios, que son los síndromes de Lubin-Johnson y de Rotor. Están los fármacos que provocan colostasis intrahepática. Está también la colestasis asociada al embarazo, porque alrededor de las 20 semanas del embarazo se da un aumento de bilirrubina que actualmente no está muy investigada, pero sí fisiológicamente se sabe que alrededor de esta semana las pacientes pueden presentar aumento de la bilirrubina pero sí se ha estado asociado un poco a las demandas del feto. ¿Por qué? Porque el bebé, en este caso el feto, va a tener mayor demanda de hemoglobina para poder tener mayor cantidad de nutrientes, siendo este su transportador, y tienen también mayor capacidad de oxígeno en caso de que se dé una buena perfusión sanguínea para el bebé. ¿Qué pasa? Bueno, se comienza a producir mayor cantidad de hemoglobina, pero si no se da el cubrimiento de las demandas solicitadas por el feto, entonces comienza a producirse un evento contrario, que es la destrucción de las hemoglobinas y aumento posterior de lo que es la bilirrubina. ¿Y qué vamos a ver en estos pacientes? Bueno, podemos observar que se pone un poco amarillento el tono de la piel, es la ictericia, y además ellas pueden aducir de que sienten una comezón incesante en todo el cuerpo, que son una de las características clínicas importantes. Dentro de las causas y otras causas intrahepáticas es la lesión hepatocelular. Dentro de lo que es la obstrucción extrahepática de las vías biliares, podemos observar aquí la producción de cálculos biliares, la estenosis secundaria a inflamación o fibrosis, el carcinoma de páncreas, la compresión de las vías biliares por masas extrínsecas y también la formación de ganglios linfáticos engrosados. Esta es una de las características clínicas, que son las escleras ictéricas en el caso de pacientes con hepatitis o con colestasis. A ver, muchas de las enfermedades que originan hiperbilirrubinemia conjugada provocan también lo que es la colestasis. Clínicamente esta se caracteriza por la hiperbilirrubinemia conjugada y un gran aumento de los niveles séricos de la fosfatasa alcalina, una enzima localizada normalmente en las membranas celulares de los canalículos biliares. Se han observado grupos.
La colestasis intrahepática, que se debe a enfermedades que afectan a la secreción de la bilis por el hígado debido a anomalías de los hepatocitos o de los canalículos biliares, o una enfermedad de las vías biliares. Y la colestasis extrahepática, que se debe a la obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. Aquí observamos físicamente las características de un hígado graso. Ya no es la coloración rojizo oscuro característico, sino que macroscópico aquí se mira totalmente amarillento por la sustitución de las células funcionales por unas células que captaron mayor cantidad de grasa. Se mira totalmente amarillento por ello. Y pálido en lugar de verse de su color normal o de origen. Aquí se ve una colestasis intrahepática. A ver. En este caso van a observar estos dentro de los acinos que no están de color rosadito, como lo vemos en este caso, estos acinos rosados. Aquí vamos a observar algunos acinos engrosados, ensanchados, con una coloración rojiza totalmente, que nos da como indicio a un fenómeno de inflamación. Aquí está una colestasis extrahepática, que en este caso se da por taponamiento de los canalículos de la bilis. Aquí lo que pasa es que hay un endurecimiento de los canalículos por el fenómeno de inflamación interno, pero externamente aquí lo estamos viendo la expansión producida. Y estos puntos oscuros que ustedes pueden ver son datos de isquemia, y los rojizos que están alrededor o circundantes de estos puntos negruzcos son aquellos que nos hacen pensar de que hay inflamación local aquí. Aquí están un poco más cerca, microscópicamente hablando. Entonces, era lo que les hablaba anteriormente. Esto nos habla de inflamación. Esto de manera rojiza o anaranjada, porque se mira más cercano. Entonces, esto nos habla de inflamación. Esto que está aquí blanco alrededor de eso se denomina, ¿cómo se llama? Tejido fibrótico. Esto de aquí, oscuro, circundante, son datos de isquemia. Dentro de las necrosis de los hepatocitos puede adoptar varios patrones. El primero, en varias enfermedades mueren hepatocitos aislados por un proceso de apoptosis. Los hepatocitos muertos forman estructuras retraídas muy eosinófilas, conocidas como cuerpo de Cohen-Sielman. 2. La muerte de los hepatocitos dispersos en todo el ovulillo, tanto aisladamente como en pequeños grupos, es decir, la necrosis punteada, que era lo que estábamos viendo anteriormente. De unas 25 células se observan lesiones tóxicas e infecciones virales. La muerte de los hepatocitos en algunas zonas, que es una necrosis zonal, es típica de algunas enfermedades. Por ejemplo, ante la intoxicación por paracetamol, que afecta a la zona centrolobulillar, y la intoxicación por fósforo a la zona periportal. La necrosis progresiva se refiere a la muerte de hepatocitos dispersos adyacentes al tejido conectivo del tracto portal. Este patrón es característico de la hepatitis crónica activa. Los patrones de necrosis extensas que forman puentes entre las venas centrales o entre los espacios porta y las venas centrales se denomina necrosis en puente. Y la necrosis masiva, que describe una necrosis de la mayoría de los hepatocitos, se produce en las lesiones hepáticas fulminantes y en algunos de los casos de lesión viral o tóxica. Ahí era lo que estábamos viendo, el acino hepático clásico y el sistema porta. Entonces aquí pueden ver dentro de esta diapositiva cada una de las hepatitis virales a continuación, que haciendo referencia siempre a la diferencia entre la hepatitis crónica también y la hepatitis fulminante, que esto sí necesito detallar mucho porque
En este caso se produce lo que es insuficiencia hepática con encefalopatía hepática en un plazo de 2 a 3 semanas. Este rango de tiempo es bien importante. A veces que se los preguntan en el examen, por eso hice una pausa. Después del inicio de los síntomas. La insuficiencia hepática fulminante tiene una etiología viral en el 12% de los casos. Más del 50% de los casos de insuficiencia hepática fulminante se debe a la toxicidad de fármacos o sustancias químicas. El 18% tiene una causa desconocida. Ahí verán la clasificación de cada una de ellas, las alteraciones clínicas. Les metí un poco de los carcinomas de la vesícula biliar y de la pancreatitis, que no nos va a dar chance de hablar mucho de ellos porque necesito que queden un poco claros de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ahorita quiero que nos metamos dentro de nuestra aula virtual. Aquí, en fisiopatología de enfermedades infecciosas 2, donde podrán encontrar aquí la sala de chat. Aquí le tocan entrar a la sala. Ahorita les voy a poner de que necesito que me pongan cuáles son sus tubos de trabajo. Para que vayamos aportando un poco por acá en el área de chat. ¿Ya están en el área de chat? Yo estoy ahorita, bueno, ¿eso se encuentra en qué semana o no lo tengo que buscar en por semana? En la de hoy, en la del 29 al 5. Ok. Profe, mi pregunta es referente al libro. El libro. Dígame. Como ya hay que traerlo, como espero que tenía que habilitarse hasta hoy. ¿Que yo dije qué? Y Que Iba a había que utilizarse, habilitar. sí, que iba a utilizarse hoy. Y yo por eso les pregunté que si todos habían entrado a ver lo del libro. Y hasta hoy me dijeron que habían tenido problemas varios, entonces no vamos a poder hacer la actividad, por eso me puse a extenderme un poco en los temas del día de hoy, de las enfermedades infecciosas. Entonces, No, yo me refería a que en ese libro está toda esa información para cualquier trabajo que nos haya dejado. en el primer libro que les adjunté, que era de fisiopatología, sí. En el de Mendel, que es el de infectología, es solo para la tarea del resumen. El segundo libro es el de Mendel, infectología. Ahí vamos a encontrar lo que son las infecciones nosocomiales. Pero no se puede investigar de otros libros, de otra información, de otros lugares. Tiene que ser del libro específicamente. Si usted quiere investigar de otro lugar, pues lo puede hacer. Igual los demás muchachos. Lo único que me tiene que poner al finalizar el trabajo la fuente, que debe de ser de un libro. Porque muchas veces se marca que en ese libro, está allí en otro lado, vaca es vaca donde sea. Sí, sí, con tal de que sea confiable, sí, la información. Así es. Sí, está bien. profe, Para el resumen, ¿hasta cuándo tenemos para subir? Es toda esta semana, ahí está puesto. profe, yo ya comenté
Ajá. Le puse, bueno, no sé si lo hice correctamente, pues, pero le puse dúo y los dos nombres de las personas. Ajá. Sí, profe, mi duda es eso. En dúos, ¿hasta cuándo tenemos para subir pues cada uno de los aspectos que usted nos solicitaba de los temas? Ujú. Toda esta semana, dijo Toda la esta profe. semana. Toda Ahora, la esta otra semana cosa, lo van a entregar. Ok, otra cosa, excelente. otra pregunta es que, por lo general, estos trabajos son 2 o 3 trabajos. Se tienen que hacer en un solo paquete y enviarse en un solo paquete porque si no, después no lo recibe. Así es. Ujú. Ya, porque Es después que no queda. ese, Sí, ahí dicen Word. profe, Que ese ustedes trabajo en entran. sí, perdón, ese trabajo en sí son 3 enfermedades las que usted está Así, solicitando. Así así es. Neumonía es. nosocomial, infección de las vías urinarias nosocomial y hepatitis Ajá. nosocomial. Así es. De esas 3 enfermedades vamos a buscar esas 4 cosas que usted solicitó. La Ujú. definición, principales agentes causales, patogénicos, clasificación de enfermedades con signos y síntomas Ujú. asociados. Así es. Ok. ¿En qué hora se le puede consultar? Por el día. Por la mañana, nada más. De este trabajo. Sí, del trabajo, ¿no? Ok. El día de hoy hasta las 5 de la tarde. Y los otros días. Le pregunto, ¿y los otros días, lunes, martes, miércoles? Permítame.